Bendiciones, bendiciones. Día número 3, día en el cual vamos a estar hablando de 5 cualidades necesarias para mantener la unidad de la iglesia en estos tiempos. ¿Recuerda cuál es el texto base que estamos trabajando? Sí, exactamente. Es en Efesios 4. Y le pedimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que hoy traiga esa palabra que ocupamos escuchar y que la podamos digerir, que la podamos entender, para que la podamos poner en práctica. Damos gracias al Señor porque sabemos que la palabra es la que limpia, la palabra es la que regenera, la palabra es la que redarguye, la palabra es la que consuela. Y por eso la leemos una y otra vez, para que este logos, esta palabra escrita, se haga rema, se haga una palabra revelada para cada uno de nosotros. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta lectura que estamos teniendo, base de Efesios 4, del versículo 1 al 7, y también los versos 11 al 13. Por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércese por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha impartido los dones. Versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humildad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Y hemos venido hablando que la unidad de la iglesia es vital. ¿Es vital para qué? Para poder perseverar. Y no estamos destinados a vivir la vida cristiana en aislamiento. Es importante para nuestro testimonio que compartamos con los demás. Jesús le dio la potestad a los gentiles de juzgar si realmente el Padre lo había enviado al mundo basado en la unidad visible de la iglesia. Lo estuvimos leyendo y hoy lo vamos a volver a leer en la oración que Jesús hace por sus discípulos en Juan 17, verso 21. Te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Pero, ¿y cómo sabemos cuando estamos siendo llamados a luchar por la unidad de la iglesia? Y cuando estamos siendo llamados a luchar por la fe que una vez le fue entregada a todos los santos. Tomemos en cuenta que debido a que nosotros, la iglesia, debemos desplegar, demostrar, proyectar la gloria y la sabiduría de Dios, debemos luchar por mantener la unidad cristiana. Vamos a leer en Efesios 3:10 que nos habla de esto. Así, por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. Con nuestra manera de actuar,
de hablar, de conducirnos, vamos a demostrar entonces esa sabiduría de Dios que ha sido entregada a cada uno de nosotros. Tomamos en referencia nuestro texto base de Efesios 4, del 1 al 7, en el cual se nos está haciendo ese llamado a la unidad, tomando como referencia la unidad que tiene Dios como trino. Y también tomando en consideración ese espíritu que Él nos ha dado, el cual nos ha sacado de la muerte a la vida. A tomar en cuenta este Dios que tenemos, que nos ha reconciliado, Dios Hijo con Dios Padre, a través de su sangre. Y Él mismo nos ha dado y nos ha formado como un solo cuerpo, planificando así la salvación desde la fundación del mundo. Amados, cada uno de nosotros hemos de mantener la unidad que el Espíritu nos ha dado durante tiempos de conflicto, durante situaciones incómodas, así como otros hermanos de la fe se han mantenido unidos en diferentes etapas. Así nosotros hemos de cultivar las cualidades de nuestro Señor Jesucristo para poder servirle, para poder mostrar lo que Él ha orado y ha pedido para nosotros como su iglesia. Y dentro de esto resaltamos, como dijimos, 5 cualidades que son necesarias para mantener la unidad de la iglesia. Y vamos a empezar diciendo sobre la humildad. La verdadera humildad, amados, está arraigada en un pensamiento correcto de Dios y de sí mismo. O sea, cada uno de nosotros debe de valorarse, debe de verse en el espejo y amarse, apreciarse, reconocerse. Y quizás usted diga, bueno, tengo defectos, no solo virtudes. Sí, pero Dios le ha llamado a vida con un propósito. Y recordemos que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Eso no debe ser punto de referencia, las debilidades, para que nosotros mismos nos autodescartemos y mucho menos seamos descartados por los demás, sino que debe ser más bien ese cable a tierra, por decir así, para mantenernos humildes, para mantenernos necesitados siempre de Dios, de su poder y de su bondad. La humildad no tiene que ver con pensar en nosotros mismos como superior a los demás, porque lo opuesto a la humildad es el orgullo. Y el orgullo es la forma en que asumimos que cada cosa creada y cada persona que existe es para el gozo y la satisfacción propia. Existe humildad falsa o falsa humildad. Y en esa falsa humildad hay gente que busca llamar la atención sobre sí misma. Busca ser más exaltada, más reconocida, que todo gire en torno a ella. Mas, sin embargo, la verdadera humildad, como lo dijimos al inicio, está arraigada en un pensamiento correcto de Dios y de sí mismo. Saber quién es Dios, saber quién soy yo. Si nosotros pensamos o pretendemos que el mundo gire alrededor nuestro, estamos sabiendo, entonces estamos entendiendo que hay orgullo. Y el orgullo destruye la unidad. El orgullo destruye como ninguna otra cosa. Porque en lugar de haber puentes de comunicación, de conversación, de menguar, lo que va a haber es alguien que quiere sobresalir, alguien que se quiere imponer, alguien que quiere defender el punto de solo yo sé, yo le voy a explicar porque solo yo tengo el conocimiento, solo yo tengo la razón. Y
recordemos que en vez de tener orgullo, esa altivez, esa arrogancia, hemos de tener el mismo sentir que tuvo Cristo. Eso es lo que se requiere de nosotros. Dice la palabra, quien siendo Dios, el Hijo, se humilló a sí mismo, tomando nuestra humanidad y se convirtió en un siervo para morir en una cruz por pecadores inmerecedores. O sea, Dios se opone al orgullo. Él mismo dejó todo lo que él tenía y vino en una posición de humildad. Dios siempre va a exaltar al humilde. Él tomará en cuenta su forma de actuar, su forma de proceder y le respaldará. Veamos lo que dice la palabra en Filipenses 2, del verso 5 al 11. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Qué escuela, ¿verdad? Qué enseñanza. O sea, no tenemos excusa si no queremos comportarnos como corresponde. Y también vamos a estar leyendo en Romanos 12, versículo 3, donde se nos habla, Dios en su bondad, nos dice el apóstol, me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse en ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Esa versión es traducción lenguaje actual, pero también en Reina Valera nos dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Como hemos leído, está identificado dentro de esas 5 cualidades necesarias para mantener la unidad. La primera es la humildad. La segunda, estamos hablando de la mansedumbre. Y la mansedumbre tiene que ver con considerar a los demás y también conceder nuestros derechos. Hoy en día muchas personas piensan solo en sí mismas. Lamentablemente, eso se está dando. Están solo por ellas. Los demás no están pensando en sus prójimos, en los que tienen alrededor. Y esas actitudes que tienen que ver con arrogancia, que tienen que ver con orgullo, con impaciencia, se han infiltrado también en las congregaciones. Y podemos ver entonces que hay creyentes que se profesan como hijos de Dios, sin embargo son duros, son groseros con aquellos con quienes tienen diferencias y hasta se atreven a ridiculizar a aquellos que no están en acuerdo con ellos. Pero nosotros tenemos que tomar en consideración el ejemplo de Jesús y el corazón que Él mostró y muestra hacia los pecadores. Jesús siempre se mostró manso y humilde de corazón. Y esto lo podemos leer en Mateo 11:29, donde la palabra nos dice, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Debemos entonces de reflejar sobre esa mansedumbre de nuestro Señor. Si estamos enfocados en hablar del reino de los cielos y si también queremos restaurar
a aquellos que se han arrepentido de su pecado y han venido a caminar en el camino del Señor. En Gálatas 6:1 leemos sobre ayudarse unos a otros y la palabra nos dice: hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras, pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Y también en 2 de Timoteo 2, versículo 25 nos dice: y cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. Tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Y qué bueno es entonces que nosotros tomemos en cuenta esa mansedumbre, o sea, considerar a los demás, cediendo aún nuestros derechos, de manera que podamos ser sabios, ser asertivos, evitar conflictos, al responder de una manera mansa, de una manera asertiva, de una manera que muestra mansedumbre. ¿Y esto cómo lo podemos lograr? Bueno, lo podemos lograr cuando estamos llenos del Espíritu Santo, porque esto es parte de la evidencia del carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Gálatas 5:23. La palabra nos dice que hemos de ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Aleluya. Versículo 25 dice: si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. No seamos orgullosos, ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Entonces estamos sumando dentro de las 5 características o cualidades para motivar o estimular la unidad en la iglesia. Hemos de encontrar primero la humildad, en segundo la mansedumbre. Ahora hablaremos de la paciencia. Y la paciencia tiene que ver con soportar las deficiencias y fallas de los demás, sus debilidades y fracasos. Una pregunta para cada uno de nosotros es: ¿cuán pacientes somos con los que no están de acuerdo con nosotros? Otra: ¿cuánto tiempo soportamos a los que piensan diferente a nosotros? Bueno, pues nos damos cuenta que el Señor ha sido paciente con nosotros y así nosotros hemos de ser pacientes los unos con los otros. Lo leemos en 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 16. Bueno, desde el 15. Esto es verdad y todos deben creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen, y yo soy el peor pecador de todos. Pero Dios fue bueno y me salvó. Así demostró la gran paciencia que Jesucristo tuvo conmigo. Lo hizo para que otros sigan mi ejemplo y confíen en Cristo para tener vida eterna. Así, hermanos, si el Espíritu de Dios habita en nosotros y somos llenos de Él, nosotros también tenemos la capacidad de ser pacientes. Así lo afirma Gálatas 5:22. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. Ya hemos abordado 3 de 5: humildad, mansedumbre, paciencia. Ahora entraremos en uno muy medular que dice que permanecerá para siempre, el cual es el amor. Y hemos de reconocerlo porque Dios mostró y definió su amor por nosotros en la cruz. Y eso lo podemos leer en Juan 15:13. El amor de Dios sobre nosotros ha sido puesto, ha sido sembrado, y nosotros crecemos entonces en Cristo en función de ese amor que Él ha derramado sobre cada uno de nosotros. San Juan 15:13 nos dice: nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando.
Gloria a Dios por su palabra. En Efesios 3:17, la palabra nos habla con respecto al amor de Jesucristo. Y desde el versículo 14 les leo: por todo esto me arrodillo a orar delante de Dios el Padre, creador de todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra. Por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que, por medio de su Espíritu, los haga cristianos fuertes de ánimo. También le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones, gracias a la confianza que tienen en Él, y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Así ustedes podrán comprender, junto con todos los que conformamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud. Le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Todos los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo debemos alabarlo por siempre. Haciendo recuento, 5 cualidades para la unidad: humildad, mansedumbre, paciencia, amor y número 5, celo. Debemos mantener celosamente la unidad del Espíritu. No creamos la unidad de la iglesia. El Espíritu lo hace cuando nos ponemos en un solo cuerpo. Recuerden que ya lo hemos hablado anteriormente, que es dada por Dios esa unidad. Así que podemos preguntarnos, ¿somos genuinamente celosos en la lucha por la unidad de la iglesia? ¿O somos más celosos en la lucha por nuestros propios derechos, privilegios y preferencias? Cada uno de nosotros puede verse tentado, como si fuese algo pandémico que está ocurriendo, en poder elegir estar por encima de los demás, el poder amenazar, molestar, pero realmente eso no es parte de lo que el Señor quiere poner en nosotros o ha puesto o ha cultivado, sino que Él desea que dentro de las oportunidades que se presentan en la vida, cuando hay ruidos de comunicación, cuando hay retos para ponerse de acuerdo, Dios espera de nosotros que esas oportunidades que Él ha abierto puedan cultivar esas cualidades cristianas en nosotros, en las cuales en medio del conflicto estamos siendo celosos de mantener la unidad. O sea, no podemos evitar dejar de lado, pensar en que somos un solo cuerpo, en que somos unidos por el Señor en su mismo espíritu y que debemos de mantener ese vínculo de paz, ese vínculo de la unidad. Nosotros, viendo este celo con respecto a una analogía de manejar en una carretera, vamos a decir que no podemos conducir por una calle pretendiendo que otros tengan paciencia, sino que nosotros hemos de mostrar esa capacidad de manejar al respetar las leyes de tránsito. No podremos ir por encima de la velocidad que está estipulada, sino que más bien debemos de ir en ese punto exacto que está recomendado. Así en las relaciones interpersonales, así al ponernos de acuerdo con el cuerpo de Cristo, hemos de cultivar la paciencia y debemos de entender que de acuerdo a las directrices del Señor, de su Espíritu Santo, podemos descansar en su verdad al ir dirigiéndonos, a ir conduciéndonos, a ir interactuando y hablando de una manera mesurada, de una manera adecuada, en amor, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, con amor, o sea, prefiriendo que los otros se desarrollen, promoviendo aún encima o por encima de nuestros derechos, pero el punto es siempre buscando que todos salgamos adelante, que todos surjamos y que no haya dolo, que no haya daño, que no haya obstrucción. Tomemos esta analogía también para pensar que no podemos ir más lento
en una carretera de lo recomendado, porque eso también va a traer obstrucción y molestia a los que van con nosotros, sino que hemos de tratar de procurar ir fluyendo, ir avanzando de una manera en la cual todos nos desarrollemos. Y como siempre, o como lo he estado haciendo particularmente en esta semana, tome en cuenta estas recomendaciones para también su trabajo y también para su hogar, para sus relaciones de familia. Es importante que hayan bases, que hayan valores, que estemos identificados como cuerpo de Cristo, como familia en la fe, pero también en nuestras familias, eh, donde está nuestro cónyuge, donde están nuestros hijos, que identifiquemos cuáles son nuestros valores, en qué creemos nosotros, cuáles son las reglas de casa, hasta dónde se va a permitir un conversatorio, en qué momento una discusión está ya saliendo de tono. ¿Qué es lo que no se va a permitir? Porque no se vale para dañar. ¿Y esto por qué? Porque como aprendíamos en la escuela, la familia es la base de la sociedad. Y sabemos que dentro de la parte espiritual así también es. El Señor ha creado la familia y es importante cuidar de ella porque de ahí se nutre muchas cosas positivas. Las personas crecen, aprenden, se desarrollan, todo a la luz de la palabra de Dios, los derechos, los valores, las reglas, los límites, las consecuencias. Todo esto va a enriquecer para que una persona se vaya formando y cuando salga a la sociedad sea de bendición, sea de bien. Muchas situaciones que a veces se viven a nivel congregacional y relacional es porque en la familia no hubo esa formación, no se dieron esos espacios de conversación, esos espacios de discusión, esos espacios de ponerse de acuerdo, de manifestar lo que se necesita, lo que se desea. Y con sabiduría el resto de los familiares, ya sean los adultos, encauzar a los más jóvenes para que puedan llegar a una sana comunicación. Y esto lo que ha hecho es que más bien las familias se desunan. ¿Por qué? Porque no se cultiva, no hay un establecimiento de un oeste para seguir y las personas se desesperan, no saben ser pacientes y tal vez los padres hablan de la importancia de la humildad, de la mansedumbre, del amor, de la paciencia, pero en la interacción en las casas eso no se evidencia, sino lo que hay son estilos de vida muy permisivos o por lo contrario, muy pugnitivos. Todo se castiga, todo se censura, todo se señala. O como el contrario, todo se permite, todo se tolera, aun la falta de respeto. ¿Y esto por qué lo toco? Porque el Espíritu Santo así me lo pone y viene a repercutir en la sociedad y viene a repercutir en el cuerpo de Cristo. Y a veces hay que bregar con personas maleducadas, que realmente empleamos el término malcriado y lo asociamos a alguien que tiene conductas de determinada manera, pero en sí la esencia de la palabra malcriado nos está diciendo que no hay una crianza adecuada, que no se le ha trabajado lo que son tiempos de espera, lo que es inflexión de la voz, lo que es hablar asertivamente. ¿Dónde nos vamos a formar? En nuestros hogares. Y si por algún motivo eso no se ha logrado, no lo tuvimos en nuestras casas, cuando éramos niños, jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes, ahora como padres debemos de hacer un alto y decir, yo no puedo replicar esto no está bien, yo debo de ir en pro de la unidad de mi familia, de la unidad del cuerpo de Cristo. Me debo de ocupar de que hayan periodos, que hayan espacios de conversación, espacios para que las personas se expresen lo que sienten, sin que eso significa que falten el respeto, que utilicen vocabularios soez, que sean groseras, pero sí que puedan decir, esto es lo que yo estoy viviendo, esto es lo que percibo, esto es lo que siento, para que pueda haber esa manifestación de lo que hay en los corazones y poder entonces tomar acuerdos, limar asperezas, encauzar, educar, formar.
porque esto natural va a repercutir en lo espiritual y en lo emocional. Y entre otros, las tres áreas confluyen en las áreas del ser humano. El Espíritu Santo nos está diciendo que si cultivamos las cualidades que se encuentran dentro del carácter de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo va a producir en nosotros ese crecimiento y nos va a ayudar para vivir empoderados y poder caminar de una manera digna de nuestro llamado y así buscar la unidad cristiana, la unidad en nuestros hogares, la unidad con nosotros mismos y con el Señor. El resultado será una visible paz, una paz que nos une, una paz que muestra sabiduría, una paz que muestra la gloria de Dios a un mundo incrédulo, a un mundo sediento, a un mundo dolido, a un mundo necesitado. Tome lo que le corresponde y apropiese de la palabra y actúe. El Señor nos está respaldando. Les amo y les bendigo. Los espero el día de mañana con la lección 4. El Señor en medio de nosotros, Él es poderoso. Bendiciones.